Bueno, para quien no lo sepa, o para quien sí lo sepa, y a quien se le haya olvidado, o a quien se haya acordado, el día de ayer se cumplieron 27 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena en 1996. Cada 12 de octubre es el aniversario del CNI. En esto es en lo que creemos nosotros. Cuando llegan aquí a decirnos que somos, depende de dónde vengan, si son de la secta dicen que somos del PRIAN, si son del PRIAN dicen que somos de la secta, así de tarimapendécuaros están. Vienen y nos dicen eso y nos da risa, porque esto es en lo que nosotros creemos, y esta es la propuesta que nosotros tenemos y con la que nos casamos. Esto lo publicó el colectivo, dice: 27 años de lucha y rebeldía, viva el Congreso Nacional Indígena. El CNI es un espacio en donde convergen diferentes pueblos indígenas, mestizos y comunidades afromexicanas. Es una red de resistencia diseminada por todo México. Y les voy a dejar al final el discurso que leyó Marichuy el día de ayer, allá en el Zócalo, después de la movilización. Por cierto, el más infame de los merolicos, el que dice que hay que los hermanos indígenas y no sé, se atrincheró en Palacio, cientos de granaderos para cuidarle las paredes, los muros. Es un cobarde. Era el Congreso Nacional Indígena. No iba a ocurrir absolutamente nada violento. Repito, era el CNI. Es un cobarde, de verdad. Pero bueno, y para quienes no sepan qué es el CNI, esto lo publicaron en su web cuando recién la abrieron. No me acuerdo en qué año la abrieron, pero no tiene tanto tiempo. El caso es que ellos dicen aquí, explican qué es el CNI. Su página está bien fácil, Congreso Nacional Indígena, todo junto, .org. Y aquí explican cómo funciona y cómo se fundó y por qué. El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas, es decir, un espacio en donde los pueblos originarios encontráramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de resistencia y rebeldía, con nuestras propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. Es el espacio de los indios que somos. Somos los pueblos, naciones y tribus originarios de este país, México: Amuzgo, Vinizá, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comcac, Cuicateco, Cucapá, Guarijío, Icots, Cumiay, Lacandón, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, Mije, Mixteco, Nahua, Ñañú, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Rarámure, Sayulteco, Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Toono, Ozam, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Celtal, Tzotzil, Huijárica, Yaqui, Zoque, Afromestizo y Mestizo. Que cuando pueblos decimos que somos, es porque llevamos en nuestra sangre, en nuestra carne y en nuestra piel toda la historia, toda la esperanza, toda la sabiduría, la cultura, la lengua y la identidad. Somos los pueblos que seguimos siendo a pesar de los 5 siglos de exterminio, violencia, dominación, despojo del capitalismo y sus aliados, los dueños del dinero, los representantes de la muerte, el capitalismo que se nació de la sangre de nuestros pueblos y continúa alimentándose de ella. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía, que se hacen autonomías, reivindicaciones ancestrales de educación, seguridad, justicia, espiritualidad, comunicación, autodefensa y autogobierno. Colectivamente construimos, abrazamos, defendemos y ejercemos los acuerdos de San Andrés Sacamanchén de los pobres como la constitución de nuestros pueblos, porque representan la única forma de seguir existiendo como los pueblos que somos. Son nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, es decir, de decidir sobre nuestros territorios, nuestras formas de organizarnos colectivamente y la forma en que queremos construir nuestro futuro. Si pusieron atención a lo que leí, se dieron cuenta que no se menciona en ningún momento a ningún partido. Cárteles a la chingada. Los pueblos que formamos el CNI nos regimos por 7 principios y nuestro espacio máximo de decisión es la Asamblea General reunida en el Congreso, en donde todas y todos tenemos palabra para decidir colectivamente. Por cierto, muchos de estos 7 principios, que tienen 27 años de haberse pronunciado, de haberse adoptado, hoy los copian. Por ejemplo, la secta: servir y no servirse, construir y no destruir,
representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. En 1998 realizamos nuestro segundo Congreso Nacional Indígena en México, Tenochtitlán, y dijimos: por la reconstitución integral de nuestros pueblos, pueblos por los que decimos impulsar junto con nuestros hermanos del EZLN la consulta nacional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el fin de la guerra de exterminio. En el 2001, en nuestro tercer Congreso Nacional Indígena, realizado en Nurio, Michoacán, dijimos: por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos colectivos, y nos sumamos a la marcha por la dignidad indígena que encabezaron nuestros hermanos del EZLN, en donde la voz primera de nuestros pueblos y la voz mayoritaria de la sociedad mexicana se expresó exigiendo dicho reconocimiento. Pero la respuesta de este mal gobierno fue la traición al aprobar la contrarreforma indígena de 2001. Ahí les encargo que le recuerden esto a Xóchitl Gálvez, propuesta por el Poder Ejecutivo, materializada por el Poder Legislativo y avalada por el Poder Judicial, evidenciando que nuestra palabra y nuestro sentir solo sirvieron de burla y escarnio de los poderosos. Nos dimos cuenta que el tiempo de voltear hacia arriba se había acabado, que el tiempo de mirar abajo nos sacudía y exigía emprender los pasos que la historia nos exigió. Les repito la fecha: 2001. ¿Quién estaba en el gobierno? El delincuente Fox. ¿Quién era el presidente del cártel del PRD? Exacto, el más infame de los merolicos, traidores unos y otros. En el 2006, en el cuarto Congreso Nacional Indígena en San Pedro Atlapulco, tras mucha reflexión, decidimos suscribir la sexta declaración de la Selva Lacandona, ejercer hasta sus últimas consecuencias la autonomía en los hechos y la resistencia indígena. Pero a la par de que construíamos nuestras autonomías, el despojo y la guerra de exterminio se fueron volviendo más violentos y nuestros dolores cada vez más profundos. La guerra nos quiere matar como pueblos y matar en lo individual. Ante los despojos que se multiplican en nuevas formas y en nuevos rincones, y tras tanta muerte, seguimos siendo los pueblos vivos y colectivos, los pueblos dignos con nuestras rebeldías y resistencias que se han hecho luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Estos espejos son los espejos que sufrimos y que vivimos en nuestros territorios, son los que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. De nuestro dolor nació nuestra rabia, de la rabia nuestra rebeldía, y de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos del mundo, porque el corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos. Esto es lo que somos, nuestra palabra, nuestro caminar y nuestra lucha irrenunciable. Somos pues el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos. Esto es el CNI. Repito, en esto creemos, con esto nos casamos. Les dejo las palabras del discurso de Marichuy, pronunciado el día de ayer, ahí enfrente, de donde vive el enano de la presidencia, el anélido aquel. Saludos, compas. Alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México, a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a los medios de comunicación. Hoy, 12 de octubre, se cumplen 531 años del inicio de invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista, que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo. Pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal, y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México. Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras,
como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la Franja de la Gaza y Cisjordania, de guerra en guerra, y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente. México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción, y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes. Más de 156,000 homicidios dolosos, más de 43,000 personas desaparecidas y no localizadas, más de 4,000 feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio. Casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI. México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución nunca antes vista de migrantes mediante el uso de la Guardia Nacional y las fuerzas castrenses. Particularmente la frontera de México en Guatemala, en Chiapas, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas. Viven un clima de aguda violencia bajo el control de casi total de los cárteles criminales, mismos que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares, y grupos de delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace 3 décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando lo más de 100 ataques entre 2019 y 2023 que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde. El cerco hacia los pueblos zapatistas y el EZLN, masacres como la de Acteal, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continua violencia hacia las mujeres o el asesinato y desaparición de defensoras de la tierra, como son los casos de nuestros hermanos Samir Flores Soberane de Amilcingo y Sergio Rivera Hernández de la Organización de Maíz. Son señales contundentes de esta guerra que hoy viste de sangre y dolor al país entero. Por más de 8 años, las comunidades de la montaña baja de Guerrero que conforman el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, han sido víctimas de la delincuencia organizada y actualmente suman más de 20 desaparecidos y más de 50 asesinados a manos del grupo narco paramilitar conocido como Los Ardillos.
mismo que actúa bajo la protección de los gobiernos municipales y del Estado, así como del Ejército Federal perteneciente a la zona militar número 35. Asimismo, la comunidad náhuatl de Santa María Ostula, Michoacán, en su lucha por defender sus tierras, su autonomía y su guardia comunal, ha sufrido desde el año 2008 a la fecha el asesinato de 39 comuneros y la desaparición de 6 más, recordando que en lo que va del año han sido asesinados 5 comuneros por el cártel Jalisco Nueva Generación. Junto a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, manifestamos que la guerra en contra de los pueblos de México se llama narcoestado capitalista, porque se impone a través de leyes que privatizan y legalizan el despojo del agua, como sucede en Tlaxcala, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Se impone con instrumentos de guerra como Conagua, Satmex, SEA, Querétaro y SEAS Puebla, organismos que venden el agua a las empresas transnacionales y al gran capital financiero, a la vez que gestionan y subsidian proyectos para robar el agua de nuestros pueblos y devolverla envenenada. Esa guerra de despojo también se llama Proyecto Integral Morelos, Aeropuerto de Santa Lucía y programas de ordenamiento territorial en el centro del país y la Ciudad de México. Asimismo, hacemos nuestra la denuncia de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida hacia la sistemática represión, criminalización, persecución y encarcelamiento con el Estado que el Estado ejecuta en contra de quienes nos organizamos en defensa del agua y la vida. Y reiteramos que la guerra en nuestros pueblos se vive en su expresión más cruda mediante la militarización, el hostigamiento policíaco, el uso o amenaza de la fuerza en manifestaciones o mediante grupos de choque paramilitares, la instalación de complejos policíacos y militares y el despliegue de grupos criminales en nuestros territorios con la pretensión de callar la voz de los pueblos, imponer los megaproyectos de muerte y legalizar el despojo del agua como ocurre en Santiago Mezquititlán, El Salto, Tlaxcala, San Gregorio, Atlapulco y Puebla. Nos hacemos eco de las palabras de los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y personas del Sur Resiste mexicano, integrantes de la campaña El Sur Resiste, señalando que nos preocupa el avance violento de los megaproyectos interconectados Tren Maya y Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, y de todos los proyectos que se están ejecutando en este reordenamiento territorial del Sur Resiste, del Sur Sureste, los trenes, gasoductos, parques industriales, puertos, aeropuertos, carreteras, hoteles y demás infraestructura logística que se ha estado construyendo, solo han representado la destrucción de la naturaleza, el saqueo de nuestros bienes naturales, el despojo de nuestras tierras y la división de nuestras comunidades, sumando el aumento de la violencia por parte de los grupos del crimen organizado que disputan nuestros territorios. En contraste, la presencia misma de las corporaciones militares en el sureste, mismas que son las administradoras directas de estos megaproyectos. No ha traído seguridad ni paz, por el contrario, estas corporaciones han sido responsables de amenazas, persecución y hostigamientos contra quienes defendemos a la madre tierra, nuestros territorios y la vida misma. Junto con la campaña El Sur Resiste, denunciamos el avance en la construcción del mal llamado Tren Maya y sus proyectos complementarios como la Puerta del Mar,
y otros que atraviesan y destruyen las reservas de la biosfera de Siancán y de Calakmul. Denunciamos que el corredor interoceánico, igual que el Tren Maya, no es otra cosa que la entrega de nuestros territorios a los grandes capitales extranjeros con el resguardo de la Marina, la Guardia Nacional y la delincuencia organizada. Denunciamos que los parques industriales que pretenden instalar tanto en el istmo veracruzano como en el oaxaqueño, entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, además de contaminar nuestras aguas, tierras y aire, contribuyen al calentamiento global, al igual que la refinería Dos Bocas, conformarán la nueva frontera al servicio de Estados Unidos, no solo para detener el avance de los megaproyectos del sur del continente y de rincones remotos del sur global, migraciones que acrecentarán la mano de obra barata, sino con el fin de utilizar la región para la movilidad de las mercancías del comercio mundial y para la movilidad militar en un contexto de guerras y disputas por el control del mundo. Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, hoy nos movilizamos para exigir un alto total al cerco dirigido contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades zapatistas y contra los pueblos originarios de México a través de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado y los mal llamados planes de justicia indígenas en los pueblos Yaqui, Mayo Yoreme y Guarijío de Sonora y en distintos puntos de geografía nacional que el INPI impulsa y cuyas oficinas centrales permanecen tomadas justo desde hace 3 años por la comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México. Llamamos a los pueblos de México y del mundo a organizarnos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación creciente que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos. No detengamos nuestro paso, resistiremos como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Esta prolongada guerra de conquista, resistiremos a los grandes proyectos de infraestructura y el salvaje reordenamiento que el capital pretende imponer en nuestros territorios. Seguiremos resistiendo la militarización y la creciente presencia del crimen organizado. Seguiremos resistiendo el despojo, la explotación y la muerte que este capitalismo patriarcal pretende imponer en cada rincón del planeta. Nuestra lucha es por la vida. ¡Alto a la guerra contra los pueblos de México y el mundo! Hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México. La guerra contra los pueblos en México se llama narcoestado capitalista. A 531 años del inicio de la guerra seguimos resistiendo. 531 años han pasado y no nos conquistaron. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena en sus 27 años de vida! Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno.